13 la mente. Mientras que la mayoría de la humanidad todavía se calibra por debajo de 200 y por tanto es dominada por las emociones primitivas, como la apatía, el deseo, el odio, el miedo, la ira, el resentimiento y la venganza, conforme la conciencia se desarrolla en las sociedades más civilizadas, cruza el nivel de integridad en el 200 y la gente confía cada vez en el intelecto para resolver sus problemas con la lógica, la razón y la educación. Las sociedades civilizadas modernas calibran en los 300S y los 400S, Estados Unidos actualmente calibra a 431. Por lo que los bloqueos para el avance de la consciencia espiritual no son principalmente los de la pesada negatividad, sino que en su lugar, la propia razón se convierte en un bloqueo a la iluminación. Mientras que solo el 8% de la población mundial opera en el nivel de conciencia de los 400S, destacamos la rareza estadística con la que los niveles de conciencia superan los 400S. Solo el 4% de la población se calibra por encima de 500, y solo el 0,4% calibra por encima de 540. Así, los 400S representan la gran avenida hacia los niveles espirituales superiores. Los grandes genios del intelecto, la historia de la ciencia y el descubrimiento durante siglos, calibran exactamente a 499. La mayor parte de los más grandes científicos tanto del presente como del pasado fueron bastante religiosos, y algunos incluso escribieron tesis religiosas bien conocidas. Es una característica común que los más brillantes intelectuales, incluidos los famosos genios científicos, que incluyeron la creencia en Dios. A medida que el genio avanza a su mayor desarrollo, el hecho de la existencia de Dios se hace cada vez más evidente y reconocido. ¿Por qué, entonces, la conciencia en ese nivel de consciencia se detiene específicamente al nivel de calibración 499? Tiene que haber algo en el propio intelecto que dé cuenta de este fenómeno recurrente. El nivel de conciencia 400 es alcanzado por un 8% de la población mundial, y las educadas, alfabetizadas e inteligentes personas en las sociedades modernas avanzadas consideran la inteligencia y la educación como la norma, lo que obviamente no es el caso de la mayoría de la humanidad para quienes la razón y la lógica juega un papel menor en las motivaciones de la vida cotidiana. El nivel de calibración se establece por la voluntad espiritual, la decisión, la intención y la dedicación. Es el nivel que regula las conductas y expectativas del yo y de los demás. Se convierte en el criterio por el cual los valores y los motivos se establecen y los juicios son dictados. Las normas de un determinado nivel entonces dominan la conciencia y el complejo ego programa los esfuerzos, el valor y la energía humana. La razón, la lógica, la información, y sus expresiones como ciencia, tecnología e industria se convierten en las instituciones dominantes. Ellas se vuelven así en las autoridades que son suplicadas y advierten para resolver los problemas colectivos de la sociedad, y de la ciencia de la psicología se espera que obtenga la resolución y las respuestas a los conflictos emocionales y personales. Esta fe en la razón se ve agravada por la rápida evolución de la ciencia y la tecnología de la era del ordenador en el que todos los problemas con el tiempo serán vencidos por esa gran esperanza de la sociedad humana llamada investigación. 152 Así, el intelecto, la razón y la lógica son los destinatarios de la fe del hombre moderno. En el mundo moderno, aunque una parte considerable de la población es aparentemente religiosa aún, la principal confianza que la sociedad enfatiza es el progreso en el avance de la inteligencia. El hombre se enfrenta al reto diario de la supervivencia en el aquí y ahora, y así la religión, es vista como derivada de la antigüedad pasada y de nuevo es proyectada hacia un futuro distante e hipotético, está puesta en un segundo plano. La búsqueda seria de la verdad religiosa es, pues, a menudo aplazada para más adelante en la vida cuando uno sea mayor y por tanto, parezca más pertinente. Hasta la muy reciente aparición de la investigación de la conciencia, la religión parecía ser intelectualmente irrelevante, ya que se relacionaba con la historia y acontecimientos ocurridos hace miles de años en culturas extranjeras. La única información que podría ser reclamada realmente interesante era el descubrimiento periódico de los objetos arqueológicos, o fragmentos de documentos históricos, o las confirmaciones geológicas de algunas antiguas escrituras. Las enseñanzas de la Iglesia se centraron en los acontecimientos cronológicos del pasado muy distante, y así, para el hombre moderno, la religión histórica, aparte de un conjunto de preceptos morales más que obvio, parecía tener poca relevancia para la vida moderna. El descontento dio lugar a la aparición de las más recientes iglesias aconfesionales que enfatizan la activación de la verdad espiritual y la experiencia de los conceptos religiosos en las actividades diarias. La aparente insuficiencia de la religión para responder a los desafíos de la vida humana llevando el énfasis al desarrollo del intelecto y la razón como podemos ver desde la emergencia del brillante avance intelectual representado por los grandes filósofos de la antigua Grecia. La propia mente se convirtió en el tema de investigación de la filosofía, de la cual la epistemología se convirtió en su mayor rama. Conócete a ti mismo, fue la llamada que llevó a la investigación del conocimiento en sí. ¿Cómo sabe la mente humana y cómo sabe que sabe, y puede su capacidad para saber incluso ser probada o demostrada?
Surgieron la ontología, la metafísica, la cosmología y las inspecciones internas del funcionamiento de la inteligencia que las leyes de la ciencia y la lógica emergieron. Paradójicamente, la física moderna de hoy es el producto final de las disertaciones de la supuestamente no científica metafísica. En los últimos tiempos, los enigmas de la mecánica cuántica, ver apéndice D, y la física teórica avanzada han reactivado el interés en las bases filosóficas del pensamiento científico, ya que sin ellas, la comprensión llega a los límites establecidos por el contexto. Los hechos son interesantes e intrigantes, pero la verdadera pregunta surge entonces, ¿qué significan? De gran interés para el estudiante de la filosofía y la epistemología es la omnipresente pregunta a lo largo de las eras de la importancia de la razón, la lógica y el intelecto para la realidad de Dios y la naturaleza de la divinidad. La cuestión ha sido recurrentemente expresada como ¿es la capacidad del hombre para pensar, conocer y razonar verdaderamente una cualidad de la divinidad? Así, el debate filosófico lleva al examen de las cualidades de la conciencia, sin la cual no puede haber discurso o saber interior al que incluso dirigir el tema. 153 Al final, la conclusión de todos los científicos /filósofos /metafísicos /psicólogos /intelectuales /religiosos /espirituales o el diálogo semántico se disuelve en la consciencia del sustrato de consciencia llamada conciencia y subjetividad. La realización final es que esa conciencia en sí, la capacidad de ser consciente, saber, siente, percibe, o incluso expone, es un a priori de toda la experiencia humana. Con esta realización viene la cuestión recurrente, crucial. ¿Es el origen de la conciencia un yo personal, o es una cualidad de la presencia en el hombre, una cualidad de la divinidad? La respuesta a la que llegas a continuación, marca la diferencia entre los niveles calibrados de los 400S y los 500S. Es interesante que, característicamente, los investigadores extremadamente brillantes, bien conocidos y publicados y los escritores con base científica en la investigación de la conciencia calibran en los muy altos 400S. Esto indica que la conciencia del investigador identifica el yo como mente. Así, la comprensión es contextualizada al ser el producto de tus propios pensamientos en lugar de un regalo de la mente universal, es decir, Dios como el logos, el sustrato que hace todo conocimiento o comprensión posible. La realización de Dios como logos calibra a nivel 850. El nivel de los 400 tiende a identificar el yo con el pensar, los pensamientos, la mente, la razón y la lógica. Por tanto, desconfía de la intuición y el dominio no lineal, aunque piense que ese dominio es el verdadero origen del sustrato de la propia mente. La trampa del intelecto es que se ve a sí misma como el origen de la supervivencia en lugar de como simplemente un mecanismo o una herramienta con la que el ser sostiene la existencia en la forma humana. El intelecto inconsciente presume que el origen de su capacidad de pensar y ser consciente es del cerebro físico, el cual es simplemente el medio, el mecanismo y el instrumento mediante el cual lo lineal y lo no lineal interactúa. Que uno crea que el origen de la vida es lo material o se dé cuenta de que es lo espiritual diferencia a los 400S de los 500S. Si exploramos la relación entre la actividad mental y el cerebro utilizando las técnicas de investigación ya descritas, nos encontramos con la confirmación de que los pensamientos existen independientemente del cerebro. El cerebro es activado por los pensamientos y es su correlato en el dominio físico de la forma, tanto como el cuerpo físico es el correlato del cuerpo etérico. Son isómeros. Como una radio que convierte las ondas invisibles de energía en sonido inteligible, el cerebro es un instrumento receptor de las energías en formas de pensamiento. Así, los campos de atracción del dominio no lineal de la conciencia influye en muchas mentes y cerebros simultáneamente. Como un transmisor de radio invisible, el campo de atracción irradia un campo que es accesible a los instrumentos con los que tiene concordancia. Nota que el mecanismo es la concordancia y no la causalidad. Un nivel de conciencia calibrable existe entonces como un campo independiente que contiene formas de pensamiento concordantes en sintonía con la frecuencia de ese campo de atracción. El campo, por lo tanto, sostiene, apoya y da un hogar a las formas de pensamiento similares. Si una mente individual sintoniza ese nivel de conciencia, el campo tiende a potenciar el que surjan pensamientos asociados. Esto puede derivar en el 154 fenómeno de arrastre asociado a las emociones, aumentando la energía de la orientación y el compromiso con el campo y su personificación como el mío. Así, vemos grandes masas de personas emocionadas y actuando en coordinación como mentes hipnotizadas. Los ejemplos más espectaculares son las masas históricas respondiendo a la exhortación pública dirigida a Hitler y las demostraciones públicas de masas periódicas que hasta este día irrumpen en respuesta a los demagogos. El contagio de la histeria colectiva es legendario y ha sido la herramienta favorita de los propagandistas. La misma sugestión, que se muestra en los comportamientos de la multitud, es exhibida de manera menos evidente por la respuesta pública a otras formas de información y comunicación. Las ideologías se popularizaron y tienden a autopromulgarse. Los medios de comunicación activan la respuesta de la masa y la histeria, al igual que la publicidad, las películas y los programas de televisión, tales como los deportes y los eventos publicitarios mundiales.
Es como pensar que la psique del público es un campo de respuesta potencial gigante, que está simplemente a la espera de una melodía programada que marche en una dirección u otra. Las masas son tan fácilmente manipulables que los maestros del juego de la manipulación juegan con el público como un instrumento musical gigante. Las fórmulas han sido estandarizadas, por ejemplo, el terrible stop de las películas con brutales matanzas. El sentimental, la historia de la triste niña, los nenes ahogándose en la piscina de la familia. El insulto indignado al honor del país. El prelado perverso. La degeneración de la juventud. El asesinato de famosos. O el último descubrimiento médico provocador de ansiedad. Existe la rutina rígida de la historia política, la última historia de guerra horrorosa, y la última violación de derechos, completada con la marcha de protesta. La inclinación política de los medios de comunicación simplemente da más segundos o minutos de exposición a una parte de la historia o a la otra. Lo preferido ahora es enfocar la cámara de televisión de las noticias sobre las víctimas civiles inocentes de un lado del conflicto o del otro, y la selección de qué lado del conflicto es la víctima y cuál es el perpetrador está determinada por la inclinación política del editor de las noticias. Los medios de comunicación por tanto ven a la humanidad como un colectivo, con predecibles desencadenantes y respuestas, y cada segmento puede ser manipulado y orquestado por el uso de los símbolos apropiados, consignas, y posicionamientos. P. Mientras que los engaños masivos y la locura de las multitudes han sido conocidos durante siglos, ¿cuál es el significado de todo esto para el individuo que se está esforzando por trascender los niveles normales de conciencia en la búsqueda de la iluminación? R. El estudio de la psicología de masas revela al estudiante espiritual la naturaleza ilusoria de los sistemas de creencias que habían sido ingenuamente considerados personales y únicos. Cada nivel de conciencia es mantenido en su lugar por sus posicionamientos básicos. Si sus exposiciones públicas son analizadas, son mucho más fáciles de identificar y ver como aspectos impersonales de un campo general, en lugar de como un atributo de mi propio yo. El campo de cada nivel de conciencia es sustentado en los postulados básicos y el 155 sistemas de creencias que se han enumerado en otras partes. Lo que ha sido ingenuamente creído como opiniones personales pueden ser después simples productos de un campo. También puede ser observado que muchos de los postulados básicos tienen tal amplia aceptación que son automática y acríticamente aceptados. Podemos llamar a este fenómeno estar en el efecto de los postulados, lo que, en la persona inconsciente, se produce sobre todo fuera de la consciencia. Para el estudiante espiritual, esta consciencia es de suma importancia, ya que cada postulado establece un contexto que es una restricción y limitación, con sus dualidades resultantes de la percepción y creencia. Algunos ejemplos comunes que ilustran el principio de la limitación de los postulados son: 1. Hay un lado bueno y un lado malo para cada conflicto. 2. Hay una causa para todo. 3. Alguien es responsable de todo. 4. Alguien es culpable de los sucesos desafortunados y los accidentes. 5. Hay una respuesta para cada pregunta. 6. Todo tiene un opuesto. 7. Todo tiene un significado. 8. Todo el mundo es capaz de razonar. 9. La realidad de cada persona es real y básicamente la misma. 10. Algunas cosas son mejores que otras. 11. El tiempo pasa. 12. Algunas cosas son más valiosas que otras. 13. La razón es una herramienta fiable. 14. La lógica es la prueba. 15. Hay una autoexistente realidad descubrible, objetiva ahí fuera. 16. El hombre es superior a los animales porque puede pensar. 17. Todo el mundo diferencia el bien del mal. 18. Los culpables merecen castigo y el bien merece recompensa. Si bien estos postulados pueden parecer diferentes, en realidad son intrínsecamente todos lo mismo en que crean una estructura restrictiva y una limitación para trascender el dominio de la forma y la estructura del propio ego. Destaquemos que el nivel 500 denota no solo un gran avance en poder, sino, como el hielo convertido en agua a 0 grados Celsius, también denota un cambio cualidad. Lo que empieza a cobrar importancia, son cualidades como la misericordia, el perdón, la abstinencia, la tolerancia, la paciencia, el cariño, la estética, la calidez, la amabilidad, la apertura, la flexibilidad, la jovialidad, la concordancia, el humor, la entrega, el dejar ir, el dejar pasar, el afecto, el amor, la trascendencia, la mentalidad abierta, la compasión, la paz, la mansedumbre, la fe, la gracia y la caridad. Aparece entonces la capacidad de suspender la crítica, renunciar a los posicionamientos, y resolver los conflictos a través de la entrega, así como ser capaces de intuir y aprehender en lugar de la comprensión lógica. Hay una mayor tolerancia a la ambigüedad, y ya no es necesario estar en lo cierto o ganar o sentirse superiores a los demás. El espíritu de la empresa se vuelve predominantemente importante, y hay una mayor sensibilidad a la intención, incrementando la capacidad para el discernimiento espiritual. 156 La consciencia del contexto se vuelve progresivamente más importante que el contenido.
Se vuelve obvio que el fin no justifica los medios y que la integridad tiene mayor valor pragmático que la conveniencia. La proposición de que el fin justifica los medios, se prueba como falsa y te debilita en la prueba de la verdad. El origen de la felicidad se descubre como una cualidad innata interior en lugar de algo a ser obtenido. La belleza innata de todo lo que existe se vuelve progresivamente evidente. Todas las cosas se vuelven de igual valor, así toda la vida y todo lo que existe es honrado por su presencia y el mero hecho de su existencia. La perfección de todo lo que existe permanece a partir de entonces, y la ilusión de la imperfección se disuelve. Cada y todas las cosas son la perfecta expresión de su esencia manifestándose como su innata existencia, simplemente por ser lo que es. Todas las cosas revelan el milagro de la existencia y, por tanto, todo, sin excepción, es igual a todo lo demás en virtud de su existencia. El milagro de la existencia es una cualidad que supera a todas los demás. La santidad de la totalidad de la creación permanece desde entonces como evidente por sí misma, y la manifestación de la capacidad de existir demuestra su innata divinidad. Cuando las presunciones no son ya proyectadas sobre lo observado, el resplandor de la divinidad brilla entonces del mundo, así como del ser. El resplandor de Dios como ser brilla entonces como el infinito yo. Independiente del contenido, la capacidad de ser, saber, existir, y ser consciente son los sustratos a priori para vida en su expresión como conciencia. Existir y ser consciente de la existencia supera toda lógica, razón o prueba. La consciencia es consciente de que es consciente. Para conocer a Dios, solo es necesario conocer y comprender plenamente la relevancia de que uno existes. Date cuenta de que incluso el animal sabe que él es y ama su propia existencia. Probado que calibra como una afirmación verdadera. El camino del corazón entonces no pasa por el intelecto y pone su fe en la perfección del amor en lugar de la búsqueda del intelecto y la razón. Para el amor, el intelecto y la lógica son simplemente herramientas, pero no son quien yo soy. La mente no puede trascender la mente al perseguir a la mente, sino solo por la entrega de la ilusión de la mente como salvador. Es por el corazón del amor que uno es salvado de las limitaciones de la mente por el propio amor. Solo el amor tiene el poder para superar las creencias. En este punto, históricamente, el buscador es aconsejada tira a la basura todos los libros y solo se entrega todo a Dios sin reservas. Deja de pelear y permite la realización de lo que ya eres. El dejar ir la identificación del yo como pensamientos es facilitado al desligarse de los contenidos de las creencias del grupo, con sus bien conocidas y previsibles agendas y reacciones. Uno se puede negar a identificarse con ellos como míos. Al entregar la identificación con lo que se presume que es mío permite que lo verdaderamente mío brille desde entonces con la cualidad de la divinidad inmanente que es la fuente de la realidad no comprometida del yo. Notamos que en tus conferencias siempre comienzas con la misma frase de apertura, todas las cosas están sucediendo por sí mismas. Nada está causando ninguna otra cosa. La creencia en la causalidad lineal es un axioma básico de toda la estructura del sistema de creencias del ego/mente dualista. Ver a través de esa ilusión es el salto más importante y mayor disponible para acercarse a comprender la realidad. Es fundamental comprender que la ilusión de la causalidad lineal como explicación de los fenómenos observados de la vida es la principal y más profunda limitación del pensamiento. Es el principal bloqueo que no puede ser trascendido ni incluso por los genios intelectuales que característicamente calibran a 499. La inteligencia que sirve para ayudar al progreso de la civilización se atrinchera en la psique y se convierte en el principal obstáculo para la realización. A pesar de que la causalidad, calibración 426, es una ilusión importante, no es realmente una dificultad, una vez que es desarmada. La opinión, la razón, la lógica y el lenguaje están todas estructuras dualísticamente, basadas en el axioma de que hay un sujeto y un objeto, que hay un esto haciendo o causando un eso. La razón se esfuerza por encontrar una relación entre un fenómeno observado y algún antecedente que se localiza más comúnmente en el tiempo anterior. La lógica entonces concluye que lo que precede a un acto de alguna manera debe ser su causa o explicación. Confunde la secuencia temporal con la causalidad. El término causa es una hipótesis abstracta, una tautología, una intelectualización que no tiene ningún sustrato concordante en la realidad. Es en el mejor de los casos un supuesto operativo para satisfacer los requerimientos de la mente de una explicación. La falacia surge de la tendencia de la mente de hacer la pregunta redundante y fatal ¿por qué? Hemos afirmado en otro lugar que no existe un porqué para nada en realidad y, de hecho, ningún porqué puede ser respondido y seguir permaneciendo en la realidad. Todas las respuestas a las preguntas de los por qué son intrínsecamente falaces, ya que requieren un salto de las observaciones verificables a las suposiciones hipotéticas que son todas mentales. Los sucesos y condiciones tienen una fuente o origen, pero no una causa. El concepto de causa limita la comprensión al contenido solamente, mientras que, en realidad, todo contenido está sujeto a su contexto. Este es el meollo mismo de la comprensión que permite a la conciencia pasar de 499 a 500.
Ni Dios ni la verdad pueden ser encontrados solo en la limitación del contenido solo por la simple observación, el contenido es solo una definición o descripción, mientras que el contexto suministra el significado, la importancia, y la concordancia con la realidad de la existencia misma. Esto es importante comprenderlo no solo en el trabajo espiritual, sino también en la vida cotidiana y las políticas de los políticos. Contextualizar errónea e inadecuadamente el contenido ha sido históricamente la base para la masacre de millones de personas en todos los siglos a lo largo de la historia humana. Ignorar el contexto es la mayor fuente de catástrofes de cada generación de hombres, y continúa en los tiempos presentes con las mismas consecuencias catastróficas. No hay mayor lección 158 que necesite ser aprendida para reducir el sufrimiento humano y llevar la ignorancia a su fin. P. Si el concepto de causa es tan engañoso, ¿cómo pueden los fenómenos ser explicados? R. Esa es la pregunta más importante y crítica a examinar. Todos los fenómenos observados surgen de la totalidad de la evolución de la creación, a medida que se desarrolla la percepción como progresiva observación. Nada surge exclusivamente de sí mismo, sino solamente en el interior del campo de contexto. Lo que parece ser cambio es la aparición de la potencialidad de la esencia en la manifestación, nivel de calibración 750. El contexto significa condiciones prevalentes que están siempre cambiando y desarrollándose. Lo que era legal, sano, normal, aceptable, ético y adecuada hace 200 años ya lo es hoy en día. Lo que consideramos normal hoy volverá a ser desacreditado, ridiculizado, y considerado aberrante dentro de un siglo o dos. Por tanto, el contexto incluye a toda vida y civilización, el estado del mundo, e incluso el universo. P. ¿Cómo se aplica esto a la vida cotidiana? R. La causa de cualquier cosa es siempre la misma. Es la totalidad de todo lo que existe ahora o ha existido a lo largo de la historia. El contexto es el universo total. Podemos encontrar un origen y una explicación, pero ningún elemento específico, identificación, hipotético que pueda ser acreditado con el poder implícito o facultad de ser llamado causa. La causa de cualquier cosa no es un elemento único identificable, sino que siempre es un compuesto el que constituye el origen real que da cuenta de un fenómeno observado. Los acontecimientos son los productos de la propensión, la facilitación, el calendario, la probabilidad, la potencialidad, la posibilidad, el momento, la promulgación, la selección, la aleatoriedad, la condición, el control, el favoritismo, la opinión pública, el tiempo, las condiciones económicas, la moral, el clima político, la disponibilidad, el aporte, la necesidad, la accesibilidad, la emotividad, la moral social, etc. Ignorar el compuesto del contexto es invitar al desastre, como la historia ha demostrado una y otra vez. P. ¿Cómo se aplica esto a la conducta individual específica? R. La creencia en la causalidad lineal deriva en una presunción ingenua acerca de la supuesta causa de los comportamientos. En la psicología popular, por ejemplo, lleva a buscar en la infancia de una persona la explicación de las causas. La activación de ciertas conductas es un resultado de una constitución psicológica personal, tal como existe en el presente y no como fue o pudo haber sido en el pasado. Por ejemplo, los abusos en la infancia no causan criminalidad en el presente, sino que el mismo campo de la energía de la conciencia que favoreció el abuso al niño está ahora favoreciendo la selección de conductas delictivas. En la comprensión de la conducta humana, los factores más importantes a considerar son la influencia de los niveles prevalentes de conciencia tanto de la persona como del lugar en la sociedad. Estos factores superan a todos los demás en el grado y alcance de la influencia en la 159 elección y los resultados. Solo por el crecimiento espiritual interior y la elección puede un individuo trascender la influencia de la prevalencia personal, así como del nivel de conciencia social. P. Entonces el karma o las consecuencias colectivas de las acciones pasadas es principalmente el determinante de las elecciones, las acciones y los sucesos. R. Esa es exactamente la respuesta. Tanto el contenido, es decir, una elección individual, como el contexto, condiciones sociales, están de acuerdo con su nivel de conciencia calibrable. Los fenómenos sociales que observamos a diario son el resultado de la interacción de los campos de energía dominante que tienen características profundamente facilitadoras, así como también limitan en concordancia la libertad de elección o los comportamientos y que dependen de las condiciones prevalecientes. Estos son el producto de múltiples factores que reflejan la historia del universo, y son la fuente permanente de energía predominante. P. Es sencillo ver que si el mismo campo de atracción mantiene el dominio, entonces las conductas no van a cambiar. R. Digamos que un bebé al nacer calibra solo 90. Como resultado, es hijo de padres maltratadores, negligentes que calibran 90 y que viven en una comunidad plagada de pobreza y el crimen. Como adolescente, el niño se ve envuelto en el crimen callejero, y también en las drogas y adopta las actitudes prevalentes, antisociales, antieducativas, y antirresponsables, que también calibran 90. Tras ser arrestado, el individuo es encarcelado en un campo de energía muy bajo, con otros que constituyen una subpoblación de personas de ideas afines antisociales que calibran 90.
Después de la liberación, las alianzas personales y lealtades del grupo del bajo campo de energía prevalecen, todavía calibran en 90. La reincidencia es por tanto, la regla y no la excepción. A menudo del 75 al 80%, o incluso más. La personalidad sociópata es incapaz de aprender de la experiencia, es incapaz de controlar sus impulsos, y tiene un defecto genético del córtex frontal por el que la amenaza del castigo no tiene un efecto disuasorio. Por lo tanto, las penas en prisión simplemente derivan en criminales dedicando mayores esfuerzos a evitar la detención en lugar de cesar las actividades criminales. La naturaleza de la criminalidad es la razón por la que la política californiana de 3 intentos y fuera ha reducido tanto crimen. Saca a los criminales de carrera de las calles. Lo que los manifestantes de la política no aciertan a darse cuenta es que los criminales están realmente detenidos y condenados solo por muy pocos de los crímenes que verdaderamente cometieron. El publicitado caso de los convictos de por vida solo por el robo de una bicicleta ignoran que la ostensible víctima de una ley injusta en realidad ha estado cometiendo crímenes a cientos, que se remontan a la adolescencia temprana. El desafío flagrante de la legalidad de ese tipo de criminales es porque la policía detiene a personas por una luz trasera inadecuada. Ellos saben que la criminalidad es un estilo de vida crónico. 160. Un estudio reciente en una ciudad de tamaño medio al sudoeste encontró que un sorprendente 85% de los autoestopistas tenían antecedentes penales. Los acosadores sexuales por lo general han abusado de decenas o incluso cientos de niños antes de su última detención. El mismo patrón se observa en los conductores ebrios o los violadores que finalmente consiguen atrapar. Así, ignorar el contexto lleva a supuestas pero inútiles soluciones porque el problema proviene de los patrones consolidados que reflejan la influencia de un campo de energía dominante de la conciencia. P. Los ejemplos aclaran la importancia de entender la relación entre el contenido y el contexto. Acontecimientos aparentemente diferentes no proceden de distintas causas, sino que todos pueden tener el mismo origen actualizado. R. La expresión de los acontecimientos es facilitada o dificultada por las condiciones prevalentes que afectan a las probabilidades. Las opciones y decisiones no están determinadas, causadas, por el pasado, sino por la totalidad de las condiciones en el presente. La gran importancia de las experiencias pasadas cronológicamente es el grado en que todavía están actualmente operativas. El pasado no causa el presente, sino que, las mismas condiciones, es decir, el nivel de conciencia, lo actualmente presente potencia la probabilidad de recurrencia. Así, la advertencia humana común de aprender de la experiencia implica una voluntad de evolucionar y cambiar para una mayor satisfacción y un mayor grado de felicidad. P. ¿Cómo puedes aplicar mejor la comprensión de la relación entre el contenido y el contexto al practicante espiritual serio? R. El yo, ego, se centra en el contenido lineal y específico y se identifica con la forma y la limitación. El trabajo espiritual consiste en retirar del apego o identificación con el contenido y luego, progresivamente, darse cuenta de que tu realidad es el contexto. La explicación breve es que el yo es el contenido y ser es el contexto. Podemos ver en la estructura dualista básica del propio pensamiento cómo la creencia en un yo separado, ego, surge, lo que luego es reforzado por los padres y la sociedad. Hay un sujeto y un predicado unidos por un verbo que indica o implica causa. Por tanto, toda acción implica un agente causal central, el yo personal del contenido que es el yo personal reforzado por tener un nombre y ser el destinatario de la recompensa y el castigo. Esta misma identidad se acumula para ser imaginada como el pensador detrás de los pensamientos, el hacedor detrás de los hechos, y el actor detrás de las acciones, así que todos los que sucede se convierte en autorreferencial. A continuación se impregna con actitudes emocionales y gradaciones de juicios. La personalización centra toda la atención en el ser interior que se vuelve progresivamente fortalecido como supuestamente independiente, la única entidad. El proceso de la racionalización refleja el nivel concordante de evolución de la conciencia. En el nivel de la mente inferior, la visión del color emocional domina o influye el pensamiento. En el nivel de la mente superior, 161, las emociones están trascendidas y el intelecto se vuelve subjetivo y cada vez más abstracto, sofisticadamente preciso, exacto y fiable. Finalmente, la pretensión de una supuesta capacidad de la mente para saber algo es trascendida por la inclusión progresiva del contexto para que ese contenido intencional sea sustituido por la gnosis, que es el resplandor espontáneo de la presencia como ser. En la realidad del místico, no hay espacio ni lugar para que el ego edite o distorsione como conocedor y conocido, ya que son uno y lo mismo. La radical subjetividad es pues la fuente de la verdad, en virtud de la fusión del ser con la divinidad y la totalidad de la realidad. Eso es lo que se entiende por el término sánscrito purusa, que es la fuente del conocimiento del sabio iluminado o maestro. La unidad del ser, identidad, es el sustrato del fenómeno conocido como revelación o realización. La iluminación es el estado finalizado que sobreviene y es incondicional, total y completo. P. Esta explicación trae consigo un sentimiento de satisfacción y plenitud.
Tomamos nota de que lo presentado calibra en 999,9. ¿Qué significa eso? R. Hay una pérdida del 0,1% en el proceso en que lo no manifiesto se vuelve manifiesto como forma en la conciencia, sin embargo, lo amorfo es innato y constituye el origen de la propia forma. Como analogía, podrías utilizar el proceso por el cual una película fotográfica expuesta contiene la potencialidad de la forma que solo aparece cuando la película se sumerge en la solución de revelado. La forma incipiente se vuelva manifiesta como consecuencia de la condición favorable de la intencionalidad, la cual es una función de la voluntad y la elección. Esta a su vez sería reflejo del contexto, como las potencialidades kármicas.